Buenos días todavía, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, específicamente el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 16. Vamos a empezar el capítulo 16. Se llama este capítulo, no hay pasaje porque tiene varios pasajes, el capítulo 16. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Mediante cuerno de aceite. Y ven, enviaréis ahí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Pero entonces aquí Samuel todavía guarda la esperanza de salvar o de hacer algo por Saúl, pero Dios lo desechó y se lo confirmó. Entonces dice Dios: vete a Isaí de Belén, ¿verdad? Porque de él me he provisto como rey. Lo que pasa es que Isaí tiene muchos hijos. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca de Edí, ofrece sacrificio por la unida. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me fiarás al que yo te dijera. Entonces, antes de tenía que ungir a David, pero también tenía que matar, hacer un sacrificio, ¿verdad? Como parte de, de la petición. Y se fue Samuel como le dijo Jehová, y lo que él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificóse, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces fue hasta Belén. Isaí fue el que le dijo: es pacífica tu venida. Sí, vengo a ofrecer al sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Eliab era uno de los hijos de Isaí. Entonces, lo que pasa es que Dios no le dijo exactamente quién era, ¿verdad? El, el que él había escogido, porque tenía varios hijos. Me parece que 8 en total. Entonces vio a Eliab, dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. De también tener que lo mejor de él era. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pero entonces vemos cómo está tratando de adivinar, no de adivinar, sino pues de saber quién era el que había elegido, ¿verdad? Entonces en verdad no fue, no era. Entonces llamó Isaí perdón, Eliab no era, llama a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este escogido Jehová. Y luego pasar Isaí a Sama, que es su tercer hijo, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces en total eran 8, ¿verdad? Porque faltaba David. Vemos ahí en la imagen 2, 4, 7 hijos de Isaí,
¿verdad? Vemos el que tiene Samuel, un cuerno, debería ser un cuerno, no una vasija. Y el que está con la mano alzada es Isaí, ¿verdad? Pero aquí la ilustración se equivocó porque era un cuerno con aceite, no una vasija. Entonces, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pero entonces, la misión en ese momento de Samuel era ungir a David. Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces dijo Isaí que tenía otro más, el más chico. No dice exactamente cuántos años tenía David en esa época, ¿verdad? Pero dice que era pastor de ovejas y que tocaba el arpa. Eso sabemos David, que era pastor de ovejas y tocaba el arpa. Entonces lo ungió. Aquí sí parece la imagen es correcta porque era con un cuerno, con un cuerno. Y ahí aparece David, muy sencillo su ropa. Si ven, David se viste muy poquito, tiene muy poca ropa encima. Vean cómo son sus hermanos, uno trae hasta un escudo, una armadura y otro trae mucha más ropa, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo retratan a David como de una forma muy humilde. Pero realmente no lo sabemos porque no da ese detalle si David tenía dinero, ¿verdad? Recuerden que era pastor de ovejas y no sabemos si parte de las ganancias, porque las ovejas se crean para dos cosas: para trasquilar la lana y venderla, y para vender su carne también. No sabemos si Isaí le da parte de las ganancias a su hijo o cómo era que ganaba su dinero este David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, entonces aquí vemos que, bueno, cumple su misión, ¿verdad? Y después se pusieron a comer. No es que era una imagen de eso, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, junto con sus hermanos, con los 7, con David, con los 6 se pusieron a comer, bueno, en cierta forma, tal vez para celebrar que Dios había elegido a David por rey, ¿verdad? No dice mucho, no dice si Samuel le declaró a Isaí para qué quería ungir a sus hijos. No lo dice, al parecer no lo dice, no le declara. Dice, pero sí, después de eso, de ungir a David, comieron y ese fue todo. Entonces, y dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, entonces acaba esa parte de la historia y empieza otro pasaje, dice, David toca para Saúl. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, un espíritu inmundo. Aquí vemos al rey Saúl atormentado por un espíritu que Dios mismo permitió, ¿verdad? Que así sucediera. Y los criados de Saúl le dijeron: y aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te tormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos
que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Verdad? Entonces, aquí aparece David en la escena del palacio por primera vez, ¿verdad? El arpa que se ve ahí es muy grande, de hecho, probablemente no haya sido ese tipo de arpa. Recuerden que el arpa que se ha encontrado en Israel, el tipo de arpa es muy parecida a esta, mucho más chiquita, ¿verdad? Es el tipo de arpa que usó el rey David, no una mucho más grande, como más armonizada. Entonces la gente de aquella época conocía que la música ayudaba en guerra espiritual. Y el Señor respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. ¿Verdad? Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí ya he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces, por casualidad, uno de los criados de Saúl se acordó de David, ¿verdad? Probablemente lo haya visto en el campo, tocando el arpa. Recuerden que David se la pasaba tanto cuidando las ovejas como tocando el arpa, y lo hacía muy bien, era un don natural en él. Y Saúl le envió un mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Bueno, entonces aquí al parecer solamente David cuidaba las ovejas, era el único. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y él envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Entonces el primer cargo que tuvo David dentro del palacio era ser paje de armas del rey Saúl, ¿verdad? Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces aquí la misión de David dentro del palacio era espantar ese espíritu que atormentaba a Saúl. Bueno, entonces hasta aquí termina el capítulo 16, con David dentro del palacio. Su misión era darle alivio al rey, espantar al espíritu que atormentaba al rey Saúl. Así que Saúl hizo su paje de armas y que él amó mucho. Él todavía en ese momento no sabía que David había sido ungido por rey. De hecho, no lo declaró, simplemente ungió a uno de sus hijos. Y Samuel ungió a uno de los hijos ahí, pero no le dijo por qué.
o para qué. Bueno, hasta aquí el video. En un siguiente video vamos a seguir analizando el libro de Samuel. Dios te bendiga.